acompaña a la palabra del Señor, vaya conmigo a Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. El jueves pasado arrancamos este tema titulado Los 7 espíritus, los 7 espíritus de Jehová. Y arrancamos ese tema aclarando que no son 7 espíritus diferentes, sino que es la diversidad del mismo espíritu en la manera en que se manifiesta. Así como el fruto del espíritu tiene 9, así el espíritu del Señor, el espíritu de Dios, tiene 7 formas en que Él se manifiesta. Y la semana pasada contemplamos o estudiamos la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Y dijimos que cuando el Señor Jesús vino a la tierra y recibió del Espíritu del Señor, porque recuerda usted que Isaías dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, dice la Biblia. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. Y bueno, entonces en ese pasaje se declara muy bien cómo el Señor fue dotado por el Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, fue lleno y el Espíritu de Dios se manifestó en Jesús de diferentes maneras: en sabiduría, en consejo, en inteligencia, en poder. O sea, se manifestó de todas esas maneras. Jesús manifestaba las maneras en que el Espíritu se movía en él. Por eso usted ve que cuando algunos fariseos, aún sin pronunciar palabras, decían del Señor: si este realmente fuera profeta, sabría que quién lo está tocando. Aquella mujer que probablemente, como todos, eran pecadores. Y entonces en el corazón de los fariseos surgió esas palabras. Y dijeron: si este hombre fuera profeta, sabría quién lo está tocando. Y entonces Jesús, sabiéndolo, con espíritu de sabiduría, con espíritu de inteligencia, sabía lo que estaban diciendo ellos en el corazón. Y les decía: yo entré a esta casa y no me besaste, pero esta mujer no ha dejado de besarme, no ha dejado de besar mis pies. Entré a esta casa y no me diste agua para lavarme los pies, sin embargo esta mujer no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas. De cierto les digo que en todo lugar se va a conocer lo que esta mujer ha hecho. Pero mostró un conocimiento. Imagínense cómo se habrá sentido las personas que estaban hablando mal de él en ese momento, y de repente el Señor sale diciéndoles todo lo que están pensando en su mente y en su corazón. ¿Qué era lo que estaba pasando? Era la manifestación del Espíritu de Dios que estaba en Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora bien, el detalle es que cada uno de esas manifestaciones del Espíritu también pueden manifestarse en nuestra vida. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el Espíritu de Dios llenó la vida de Jesús, es el mismo Espíritu que también puede llenar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que
si el Espíritu de Dios estuvo sobre Jesús ayudándole, también a nosotros el Espíritu del Señor puede ayudarnos para caminar la vida del Evangelio. Y si no, mire eso, acompáñeme a un versículo y sigamos viendo cómo el Espíritu del Señor le ayudaba poderosamente a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 14, dice, cuando el Señor venía del ayuno de 40 días, en Lucas capítulo 4, verso 14, ¿lo tiene, hermano? Dice, y Jesús volvió, ¿en qué dice, hermano? Por favor, si usted tiene cómo subrayar o cómo atender algo ahí, mire, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Este texto también es como un testimonio o como una evidencia de cómo el Señor Jesucristo tenía sobre él una unción especial. Tenía un mover de Dios dentro de él. Y dice, y volvió a Galilea en el poder del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted oye la frase, Jesús caminó en el poder del Espíritu, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Bueno, lo primero que se me viene a la mente es que por donde Jesús pasaba, él iba demostrando el poder que él tenía, el poder de Dios que se manifestaba en él. Y de hecho usted lo puede comprobar en la Biblia. Donde llegaba Jesús, algo pasaba. Donde Jesús llegaba, había un milagro. Donde Jesús llegaba, había una salvación. Donde Jesús llegaba, había una resurrección de muertos. Donde Jesús llegaba, había un ciego que empezaba a ver. Donde Jesús llegaba, había un cojo que se levantaba. Donde Jesús llevaba, hermano, había un paralítico que agarraba su lecho y empezaba a caminar solo, porque el poder de Dios estaba sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa es una evidencia de que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Si usted recuerda, cuando comienza Jesús el ministerio, hay varias evidencias importantes. Por ejemplo, la primera es que se va por el Espíritu, es llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto se enfrenta al diablo. Y hay una batalla ahí. ¿Quién salió victorioso? Hello, hermano. ¿Quién salió victorioso? Jesús. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu estaba sobre él. Se va, hermano, comienza su ministerio leyendo aquel pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Antes de eso, dice la Biblia que bajó al Jordán y se bautizó. Juan fue el que llevó a cabo esa tremenda ceremonia. ¿Cómo habrá sido ese momento para Juan? Ha de haber sido indescriptible. Pero siendo bautizado, dice la Biblia que el cielo se abrió. Y desde el cielo hubo una voz que declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Sería esa una evidencia de que el Espíritu de Dios estaba sobre él? Sí, definitivamente. Ahora, el punto es que el Señor empieza a caminar manifestando el poder de Dios, y esa es una manifestación, porque dijimos que tiene espíritu de consejo, pero dice y espíritu de poder. ¿Qué entendemos por la palabra poder? Y fíjese que, solo para hacer un comentario, poder es la capacidad de hacer cosas que son imposibles para los hombres. Oiga esto. Poder es la capacidad de hacer cosas que son imposibles
para los hombres. ¿No dice nuestra Biblia que para Dios no hay nada que imposible? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Por qué? Porque tiene el espíritu de poder de Dios. Porque el espíritu de Dios se manifiesta haciendo lo que es imposible para el hombre. Lo hace posible por medio del Señor. Por supuesto que los discípulos se fueron de espaldas cuando vieron en la noche, vieron venir caminando al Señor en las aguas. Algunos creyeron que era un fantasma. Algunos dijeron es algún espíritu, pero no, era el Señor caminando. ¿Quién camina sobre las aguas, hermano? Muchos lo han intentado hasta el día de hoy. Y muchos fanfarrones, aleluya, también han dicho, yo sí puedo. Dice. Y con trucos tecnológicos, hacen ver como que se están caminando sobre el mar. Pero el único que caminó de esa manera se llama Jesucristo. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No sé si usted se alegra, hermano, porque tenemos un Dios poderoso en las cosas imposibles. Ahora, yo me alegro porque lo que la Biblia da a entender es que nosotros podemos participar de ese poder. Nosotros podemos ser partícipes del poder de Dios. Y si no, mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, hablando acerca de la iglesia, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? Es el mismo Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí. Eso fue lo que dijo Jesús. Y en el capítulo 1, verso 8, Jesús les prometió, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús caminó los 3 años y medio de su ministerio, los caminó en el poder del Espíritu Santo. Por eso habían milagros, por eso habían señales, por eso había salvación, por eso había conversión de almas, por eso había perdón de pecados, por eso había levantamiento de enfermos. ¿Por qué? Porque caminaba en el poder del Espíritu del Señor. Pero resulta que Dios se lo ha prometido también a la iglesia. Resulta que Dios dijo, miren, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. ¿Con quién nos iba a dejar a cargo, hermano? Con el Espíritu Santo. Maravillosa obra de Dios que no nos dejó solos, porque si nos hubiera dejado solos, hermano, esta es la hora en que usted y yo estuviéramos perdidos todavía en el mundo. Porque no habría quien nos hubiera rescatado si no es por la obra maravillosa del Espíritu Santo. ¿Cómo? Mostrándonos el camino. La Biblia dice que el Espíritu Santo hoy en día es el que convence al mundo de pecado y de juicio. Usted y yo no podríamos haber reconocido nuestro pecado si no fuera por la intervención del Espíritu dentro de nosotros. Aún sin haberle conocido, antes de que le conociéramos, el Espíritu vino a trabajar a nuestra vida. Y vino a trabajar de tal manera que nos convenció. Porque ¿quién lo podría haber convencido a usted que era un pecador, hermano? Aleluya. ¿Quién? Si cuando nos mirábamos en el espejo decíamos, de plano yo sí soy una maravilla. ¿Quién de nosotros, hermano, hubiera reconocido
en realidad su manera de vivir si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que hizo que nuestro corazón tuviera compungimiento, es decir, tristeza por los pecados que habíamos cometido. Fue el Espíritu Santo el que nos mostró nuestra realidad, que estábamos sin Dios y sin esperanza. Fue el Espíritu Santo el que nos convenció que estábamos muertos en delitos y en pecados. Fue el Espíritu Santo el que hizo que nuestro corazón entendiera que no podemos ser salvos por nuestras propias fuerzas, sino por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Ahora bien, el Espíritu Santo fue más allá trabajando en nosotros. Y es que además de habernos convencido, además de haber tratado nuestra vida, además de eso, nos quiere llenar de su Espíritu. ¿Para qué? Para que de la misma manera que Jesús en su camino fue, diríamos, voy a usar estas palabras que son reales, aunque usted va a ver el contraste. ¿Cuántos creemos que la vida de Jesús fue exitosa? ¿Usted cree que fue exitosa? Para mí fue exitosa. ¿Por qué? Fue exitosa porque Él vino a cumplir a cabalidad la misión que Él traía. Él cumplió a cabalidad. Lo mandaron a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo encontró. Lo mandaron a obtener una eterna salvación para todos aquellos que creen en Él. ¿Y cómo la ganó? Venciendo al diablo en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús le dio la victoria. Ese era el plan. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados. Él tenía que derramar su sangre y Él lo sabía. Sabía hasta que lo iban a vender. ¿Cuántos saben eso? Sabía que lo iban a vender. Sabía quién era el traidor. La Biblia lo dice. Él sabía que era Judas. Y por eso le dijo en la mesa: lo que has de hacer, amigo, aleluya. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Se levantó Judas, dice. Y se levantó Judas porque el diablo entró en él, dice. Y se fue a negociar la entrega de Jesús por 30 monedas de plata. Jesús lo sabía. ¿Y por qué lo sabía? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Ahora, ¿por qué estoy diciéndole todo esto? Porque para que nuestra vida sea exitosa también, tenemos que cumplir el plan de Dios aquí en la tierra. Pero para que nuestra vida sea exitosa, hay una sola manera de que sea exitosa: permitir que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros, como se movió en Jesús, como se movía en Él, dirigiéndolo, haciéndolo caminar en santidad, ayudándole, hermano, a enfrentarse al reino de las tinieblas, al diablo mismo, y que el diablo pueda huir de nosotros, como dice la Escritura. Resistid al diablo y el diablo, ¿qué dice, hermano? Huirá de vosotros. ¿Cómo va a huir? ¿Por qué va a huir? Porque usted y yo podemos tener el mismo poder del Espíritu que estuvo también en Jesucristo. Nosotros no podemos enfrentarlo solo, hermano. Usted y yo, ¿cómo enfrentamos al diablo con nuestra fuerza? ¿Será que seremos más fuertes que el diablo nosotros? De ninguna manera. Él es, oiga esto lo que voy a decir, es un querubín creado por Dios. Caído, ¿cómo no? Pero fue creado por Dios. Con muchos poderes. Por supuesto, mayor que nosotros en ese momento que fue creado,
lo constituyeron y lo crearon con un poder mayor que el de los hombres. Porque los ángeles fueron creados mayor que el ser humano. Pero ¿cómo podríamos enfrentar al diablo entonces? ¿Cómo podríamos resistir, por ejemplo? ¿Cómo podríamos resistir el pecado? Si no es a través del poder del Espíritu de Dios. Por eso a nosotros nos surge, hermano, que el Espíritu de Dios se mueva con libertad. A nosotros nos surge que el Espíritu de Dios tenga libertad en nuestra vida, de trabajar dentro de nosotros, de transformarnos, de cambiarnos y además de potenciarnos a otro nivel espiritual. Por eso a los apóstoles les dijeron: quédense en Jerusalén, porque ahí descenderá sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, Judea, Jerusalén, Samaria, ¿y a dónde? ¿Cómo la iglesia va a poder predicar hasta lo último de la tierra si no es con el poder del Espíritu Santo? No podría. La iglesia no podría. La iglesia hubiese sido destruida ya si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Hermano, el diablo ha hecho de todo para destruir la iglesia. Ha hecho de todo, ha perseguido a la iglesia, ha matado cristianos, ha encarcelado a los dirigentes, ha metido preso a los apóstoles, aserró a los primeros cristianos. Después en la historia, si usted sigue la historia de la iglesia, va a encontrar lo mismo: persecución, aniquilación, la Santa Inquisición trató de destruir la Biblia. El diablo ha tratado de destruir la Biblia por mucho tiempo y por muchas generaciones. Se quemaban las Biblias, las quemaban con el propósito de que nadie pudiese leer la Biblia. Pero hasta el día de hoy, 2000 años después, nadie ha podido parar la iglesia de Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? No la ha podido parar el diablo y no la podrá parar, porque mi Biblia y la suya dice que ni las puertas del infierno prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia. Ni las puertas del infierno van a poder detener la iglesia. ¿Pero qué iglesia? La iglesia que tiene el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, veamos otro. Ese es uno, el espíritu de poder. Vamos a ver otro pasaje. Acompáñeme a Efesios capítulo 1, verso 17 y 18. Vamos a ver la manifestación del espíritu en conocimiento. Ese es otro. Estamos viendo, el primero que hemos visto hoy es el espíritu de poder. El espíritu de poder que se movió en Cristo es el mismo espíritu de poder que se quiere mover en la iglesia, que se puede mover en la iglesia. El segundo que vamos a ver hoy es el espíritu de conocimiento. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18. ¿Lo tiene, hermano? Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que el apóstol Pablo está orando y está pidiendo al Señor que el Señor envíe sobre nosotros espíritu de sabiduría, dice, y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, ¿de dónde viene ese conocimiento? Viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en nosotros
es el que puede revelarnos y darnos la sabiduría necesaria para seguir avanzando. Fíjese que yo anoté algo por aquí. El espíritu de conocimiento es el que nos ayuda a conocer a Dios de manera más profunda. ¿Se acuerda? No sé si fue el día martes que yo le decía, mire hermano, ¿cuántos de nosotros hemos tenido aquella experiencia de que cuando abrimos la Biblia, la leemos, pero a veces no la entendemos? Hemos tenido esa experiencia. Yo creo que todos, hermanos, no hay creyente que no haya pasado por esa calle, por la calle del desconocimiento. Aleluya. No creo yo creo que todos hemos pasado por ahí. Sobre todo cuando estamos recién nacidos en el evangelio, que uno no haya ni Génesis, uno, hermano, no encuentra Génesis, no encuentra Apocalipsis, no los encuentra, porque no conoce, pues. Ahora, resulta que al nacer de nuevo, nos fue dotado a nosotros el Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Y ese Espíritu es el que opera en nosotros para que podamos conocerle a Él de manera más profunda. De tal manera que cuando abrimos la Biblia, el Espíritu de Dios que está en nosotros puede hacer que usted y yo logremos entender la palabra, podamos conocer la palabra. No dice la Escritura que el Espíritu de Dios fue dejado para llevarnos, hermano, al conocimiento del Señor. Es decir, el Espíritu de Dios nos ayudará a conocerle a Él cada día. Pero tiene que ser el Espíritu. Porque si no es el Espíritu, mire, nosotros podemos interpretar y decir que esto es así, pero si no lo reveló el Espíritu, nosotros de repente salimos torcidos, hermano. Salimos hablando cosas que no están en la Biblia. Por eso tiene que ser el Espíritu de Dios. Porque ¿usted se acuerda quién les inspiró a los hombres de Dios para que escribieran la Biblia? ¿Usted se acuerda quién fue? El Espíritu. Entonces, ¿quién tiene que inspirarnos a nosotros para entenderla? El Espíritu. Porque si no es el Espíritu, entonces nosotros vamos a aprender otra cosa o vamos a decir otra cosa. Tiene que ser el mismo Espíritu de Dios. Y al principio uno la abre, la lee y no mucho la entiende, pero a medida que va teniendo comunión con Dios, intimidad con el Espíritu Santo va abriendo las Escrituras y la va conociendo. Yo no sé si hoy usted se hiciera una pregunta, si se acuerda cuando usted se convirtió. ¿Cuántos se acuerdan cuando ustedes se convirtieron? Levanten la mano los que se acuerdan cuando se convirtieron. ¿Los otros no se acuerdan o no se han convertido? Pues déjenme hacer la pregunta, pues. Cuando usted aceptó al Señor, pues, a eso me refiero. Vaya. Ahora, ¿por qué la pregunta? Porque ¿qué sabíamos en ese tiempo, hermano? Nada. No sabíamos. No sabíamos orar, no sabíamos cantar, nos sentíamos en la iglesia como pollos comprados, así como no me hablen, no. Y menos, hermano, puede ayudarnos a orar. Decía, uy. No sabía uno. Le decía a uno, a un recién convertido, hermano, que el Señor lo bendiga. A usted también, le decía uno. Pues no sabía ni siquiera cómo responder. No es cierto, hermano. Ahora ya sabe que se dice amén, va. Aleluya. Ya por lo menos sabe que se dice amén. Va aprendiendo uno en el camino. Va aprendiendo uno la palabra. Va aprendiendo uno a cómo comportarse en el Espíritu. Va aprendiendo qué es lo que quiere de Dios, de nosotros. Bueno, va aprendiendo muchas cosas. ¿Cómo es que la va aprendiendo?
por la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, por supuesto, unos pareciera que van como corriendo en el conocimiento y otros pareciera que van en caminata, ¿verdad? Unos pareciera que van, pero como con todo. Eso es cada quien el trato que tiene con Dios. Así de sencillo. Eso no es porque es que fulano no me deja, es que yo tengo menos capacidad. No es cierto. No es cierto. Porque el Espíritu de Dios es el que da el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de, ¿qué dijimos hoy? De poder, el espíritu de conocimiento. Es el mismo espíritu. A cada uno el Espíritu de Dios sabe cómo lo lleva y cómo uno le va permitiendo al Espíritu trabajar en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, veamos otro pasaje. Mire pues, mire la importancia de conocer a Dios de manera más profunda. Dice, acompáñenme por favor. Voy a leerle Éxodo capítulo 5, verso 2. Porque ahí aparece uno que no conoce a Dios. Éxodo 5, 2. Es Faraón. Aleluya. Y fíjense que cuando le fueron a hablar de Jehová, él dijo, ¿y quién es Jehová? Dijo. ¿Yo qué tengo que ver con él? Yo no lo conozco. Dijo. Mire, Éxodo 5, 2. ¿Lo tiene, hermano? Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Insensato, necio, peleando con Dios. Mire, hermano, si uno conoce a Dios, sabe que para qué se pone a pelear con Dios, hermano. Si la lleva de perder uno, ¿cuándo le va a ganar uno a Dios? Pero cuando Moisés llegó y le dijo, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces Faraón dijo, ¿y yo? ¿Y quién es Jehová? Yo no lo conozco, así que no le voy a hacer caso. Mire, hermano, si lo hubiera conocido le hubiera ido bien, porque de inmediato los hubiera dejado ir. ¿O no? Si Faraón lo hubiera conocido, hubiera dicho, así dijo el Señor, entonces ábranle la puerta por favor, que se vaya, porque yo no me voy a poner a pelear con Dios. Hubiera sido sabio, ¿no le parece? Pero como no lo conocí, hermano, ¿y quién sin conocerlo le va a hacer caso? Hay textos en la Biblia de gente que no conocía a Dios, pero que de repente se le apareció Dios por un momento y le hicieron caso. Por ejemplo, ¿se acuerda usted aquel rey que quiso tomar a Sara por mujer? ¿Cuántos han leído ese texto? No me acuerdo de dónde es. Ahí está en la Biblia. Pero es un rey que cuando Abraham y Sara llegaron a ese pueblo, dice que el rey le gustó la Sarita, hermano. Ha de haber sido bonita la Sarita. Entonces la vio el rey y dijo, esa muchacha está bonita. Porque Abraham dijo que era la hermana. Es que Abraham también metió el pie. ¿Quién dice que la esposa es? Dice la Biblia que Abraham tuvo miedo. Y por eso dijo, Sara es mi hermana. Entonces viene el rey y dice, a mí me gusta la Sarita. Yo de plano me caso con ella. La cosa es que ya estaba haciendo planes el rey, hermano. Ya estaba haciendo planes para irle a quitar a Sarita.
o pedírsela por lo menos. Pero dice la Biblia que en la noche tuvo un sueño. ¿Sí? ¿Ha leído usted ese pasaje? Ahí está en el libro de Génesis 20. Gracias, hermano. Mire pues. Y entonces viene el rey y tiene el sueño, y en el sueño Dios le dice: si tocas a esa mujer, te mato. Dios le dijo eso. Si tocas a esa mujer que está casada con Abraham, te mato. Si el día siguiente se levantó el rey, pero asustado, y mandó a llamar a Abraham y le dijo: ¿por qué me has mentido? ¿Por qué me has mentido? Esa mujer no es tu hermana, es tu esposa. Dios me habló. Mira, hermano, Dios hablándole a un inconverso. Vete con tu esposa, porque yo no quiero que Dios me mate. Sabio, entendido. Entendió, hermano, que con Dios no se juega. Aleluya. Entendió que con Dios no hay que ponerse a pelear. Entendió que a Dios no hay que desobedecer, hombre. ¿Quién? Solo el diablo le puede decir a uno que haciendo lo malo o desobedeciendo nos va a ir bien. Solo el diablo nos puede decir eso. Si eso fue lo que le dijo a Sarita. No, a Sarita no. A Eva. Gracias, hermano. A Eva le dijo el diablo: no tengas pena. Comete el fruto. Te vas a volver como Dios. Y Evita cayó. Evita dijo: entonces voy a ser diosa yo. Entonces me lo como. La engañó. Le hizo creer que desobedeciendo a Dios iba a llegar a ser mejor que otros. Y esa mentira le costó la salida del paraíso. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Ningún pecado te lleva al cielo. El pecado te roba el paraíso. Dele un fuerte aplauso al Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. El pecado te roba el paraíso y te tienen que sacar de ahí. Por eso nosotros necesitamos del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Porque el Espíritu de Dios se manifiesta con conocimiento. Poder conocer a Dios más profundo. Mientras mejor conocemos a Dios, más fácil se nos va a hacer obedecer, hermano. Más fácil. Porque si lo conocemos, por eso el texto, hay un texto dice: para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, para que conozcamos cuál es la altura, la anchura, la profundidad de Dios. ¿Cómo se conoce eso? Solo por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El espíritu de conocimiento. Veamos un texto más. Vamos a seguir avanzando. Acompáñeme a un texto de la palabra aquí. En Proverbios capítulo 2, verso 6. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice: porque Jehová da, oiga, Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Oye eso? Ahí hay tres cosas, y las tres cosas que están en ese pasaje son tres manifestaciones del Espíritu. Porque dice sabiduría, conocimiento e inteligencia, y los tres son tres manifestaciones del Espíritu de Dios. La semana pasada hablamos de sabiduría y hablamos de inteligencia, y hoy estamos hablando de conocimiento, porque las tres son manifestaciones del Espíritu de Dios. Pero note que de Jehová viene la sabiduría. Él es el que la da. Hermano,
La semana pasada yo traté de explicar que la sabiduría no es conocimiento. La sabiduría es la forma correcta en aplicar el conocimiento a nuestra vida. Es la manera de vivir la sabiduría. Por eso la sabiduría dice, primeramente la sabiduría es pura. ¿Cómo debe de ser el creyente entonces? Puro. La sabiduría es amable. ¿Cómo debe de vivir el cristiano? En amabilidad. ¿Qué más decía? Que la sabiduría era amable, era benigna. Es decir, los creyentes deben de ser buenos. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros, hermano, nos cambia nuestra manera de vivir aquí en la tierra. Y nos da una manera correcta de vivir mientras estemos aquí en la tierra. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Voy al tercero y último por hoy. Es el espíritu de temor. Allá en Isaías leímos que el espíritu del Señor está sobre él y le dio espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor. Este temor, anoté algo aquí que me llamó mucho la atención. Fíjese que el temor es la virtud más importante que el cristiano debe de tener en su vida. Ya explicamos de una y de muchas maneras que no estamos hablando de miedo, estamos hablando de amor hacia Dios. Por amor yo temo, oiga esto, por amor yo temo que Dios se enoje conmigo por el pecado. Por amor yo temo que Dios se aleje de mí y eso crea un temor en mi vida. Yo no quiero que Dios se aleje de mí. Yo no quiero que Dios se vaya. ¿Se acuerda cómo David lloraba cuando había pecado? Cuando había pecado, dice la Biblia que mientras callé, dice, mi pecado, mientras callé mi iniquidad, mis huesos se empezaron a podrir, dice. Mi verdor, es decir, mi vida fructífera se convirtió en sequedad de verano, dice. Mis huesos se empezaron a carcomer, se empezaron a podrir y, oiga esto, y la mano de Dios, la ira de Dios estaba sobre mí. Y entonces después empezó a clamar y dijo, Señor, no alejes de mí tu santa presencia, ni tu espíritu se aleje de mi vida. Señor, vuelve mi corazón, vuelve mi espíritu, un espíritu recto delante de ti. Empezó a llorar delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque había perdido la presencia de Dios. Empezó a llorar el alejamiento que el pecado había traído en su vida. Mire, hermano, si usted y yo no sentimos la ausencia de Dios cuando hemos pecado, asustémonos, hermano. Aflijámonos. Aflijámonos cuando pecamos y no pasa nada. Aleluya. Aflijámonos si hacemos lo malo y lo malo y lo malo y lo malo y no hay nada de remordimiento en nuestra vida. Asustémonos. Asustémonos si pecamos y no queremos arrepentirnos. Asustémonos. Porque eso es señal de que nuestra vida espiritual se está enfriando. Eso es señal de que nuestra vida espiritual se está apagando. Eso es señal de que el Espíritu de Dios se está alejando de nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso el temor a Dios es una virtud importantísima para el creyente y la Biblia lo dice. La Biblia lo da a entender. Salmo 111, versículo 10.
Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es ¿el qué? El temor a Dios. Oiga eso. El temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Pero el principio de todo es el temor al Señor. Porque el temor, inclusive, fíjese hermano, fíjese que el temor a Dios es como la pena de perder la bendición de Dios. El sufrimiento que uno tiene porque puede perder la bendición de Dios. Ese es el temor a Dios. Esa sensación de que no, si yo hago las cosas mal, Dios se va a alejar de mí. Eso es el temor a Dios. No, yo no estoy hablando, ay, si peco me voy al infierno y mejor, no. El temor de que Dios se aleje, el temor de que Dios se aparte. Mire hermano, ¿cuál era? Déjeme mostrarle esto para que logre entenderme con este ejemplo. ¿Cuál cree usted que era el temor o el miedo más grande que Jesús tenía en su vida? ¿Morir en la cruz? ¿Recibir latigazos? ¿Ser encarcelado? ¿Ser golpeado con las manos? ¿Que le arrancaran su barba? ¿Ser escupido porque fue escupido? ¿Que le pusieran la corona de espina? ¿Cuál fue el peor temor que él tenía? ¿Sabe cuál era? Que Dios se apartara de él. Porque él jamás había experimentado el sufrimiento de que Dios se alejara de él. Por eso cuando él estaba por expirar, él clamó en la cruz diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerda de esas palabras? Esas palabras, hermano, vinieron de un espíritu terriblemente acongojado y triste, porque ya no sentía la presencia de Dios. Oye, hermano, ¿se apartó Dios de él? Sí se apartó. Porque Dios no puede ver el pecado. En el momento que Jesús le cargaron todos los pecados sobre él, en ese momento se alejó Dios. ¿Para qué? Dos cosas. Dios es un Dios santo y Dios no puede ni siquiera ver el pecado. Dios se tuvo que alejar de Jesús, porque en ese momento estaban cayendo sobre Jesús todos los pecados del mundo. Entonces el padre tuvo que abandonarlo. Hermano, que un padre tenga que abandonar a su hijo muriendo, no solo es un dolor, y déjeme tratar de explicárselo, no solo es un dolor para el hijo, sino un dolor para el padre. El padre sufrió también. ¿Sí me estoy dando a entender? Aquella frase que usted y yo leemos en Juan: de tal manera amó Dios al mundo que lo entregó. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? ¿Sabe cómo se puede explicar? Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a sufrir viendo morir a su hijo. ¿Sí me estoy dando a entender? Dios nos amó tanto a nosotros que vio morir a su hijo y cargarle todos los pecados de la humanidad. También el padre sufrió con el hijo cuando él tuvo que separarse del hijo. Y el hijo tuvo que sufrir
la separación del Padre para poder cumplir su misión. ¿Por qué tuvo que separarse el Padre de Jesús? Número uno, porque Él es santo y Él no puede estar donde hay pecado. Número uno. Número dos, ¿por qué se tuvo que separar el Padre de Jesús? Porque Jesús sufrió lo que el pecador va a sufrir cuando le llegue el tiempo de ser condenado. Sufrió la segunda muerte. Oiga lo que estoy diciendo. Jesús sufrió la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte? Estar separado de Dios para la eternidad. Esa es la segunda muerte. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la segunda muerte. Entonces, cuando el Padre se separó de Él, Jesús sufrió en su propia carne lo que los pecadores van a sufrir por la eternidad: la separación de Dios y Él. ¿Sí me doy a entender? Es que Él no solo murió, Él sufrió también lo que va a sufrir el pecador. Por eso la Biblia dice que descendió a las partes más bajas, ¿sí? ¿A dónde bajó? ¿A dónde bajó, hermano? Bajó al infierno. ¿Quiénes bajan al infierno? Los pecadores. Porque Él sufrió lo que el pecador iba a sufrir. Y dice uno de los salmos, dice que fue levantado de las cenizas. ¿Quiénes son los que se convierten en cenizas? Aquellos que son quemados en el fuego, porque se convirtió Él en un holocausto, en un sacrificio vivo. Él sufrió la segunda muerte también, para que usted y yo hoy estemos aquí oyendo la palabra del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Esto está serio, hermano? Ahora, ¿nos levantaron al tercer día? Sí, porque era la promesa de Dios. Mi siervo no verá corrupción. Su cuerpo no iba a ser corrompido. Eso se lo levantaron al tercer día. Fíjese. Y resucita para que todos los que creemos en Él también resucitemos en el día postrero con nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué necesitamos ese espíritu nosotros también? El espíritu de temor, para que caminemos bien aquí en la tierra, hermano. Para que entendamos que no debemos afrentar a Dios, ni debemos deshonrar a Dios, sino que antes bien, hermano, pensemos bien cuando queramos hacer algo mal, porque nos vamos a alejar de Dios. Y eso es lo que menos Dios quiere para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ponerse de pie? Aleluya.